Sean bienvenidos una vez más a este canal. Soy el profesor Antonio Acosta y el día de hoy desarrollaremos el tema número 14 del programa de Derecho Administrativo de la Universidad Rómulo Gallegos, denominado La Función Pública en Venezuela. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que reciban información cada vez que se suba algún contenido. En esta oportunidad desarrollaremos los siguientes puntos. En primer lugar, conceptualizaremos la función pública, para continuar con el punto relativo a los funcionarios públicos. Acá abordaremos el concepto, los tipos de funcionarios públicos, así como también la naturaleza jurídica de la relación que existe entre el funcionario público y el Estado. Seguidamente, analizaremos la ley del Estatuto de la Función Pública para continuar con el estudio de los requisitos para el ingreso a la administración pública. De igual manera, estudiaremos los deberes, derechos, prohibiciones e incompatibilidades de los funcionarios públicos. Por supuesto, abordaremos también los contratos de trabajo en la administración pública y por último, nos referiremos al procedimiento contencioso funcionarial en Venezuela. Con respecto a la conceptualización de la función pública, es importante destacar que la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, según sentencia número 943 del 15 de mayo del 2001, precisó textualmente lo siguiente, abro comillas: la función pública es toda la actividad destinada a realizar los intereses del colectivo, lo cual es por antonomasia la ratio de la prestación del servicio público llevada a cabo por la administración pública. Esa función pública en específico está tanto delineada como regulada por el ordenamiento jurídico. Así, en particular ex lege y reglamentariamente se estatuyen las competencias y atribuciones que los agentes públicos tienen, y asimismo los fines que se persiguen con su ejercicio y sus límites, las cuales por principio, como ya se expresó, atienden a la realización del interés público y en tal sentido, como es obvio, excluyen absolutamente propósitos quebrantadores de ley o en general de los principios, derechos y garantías que soportan un Estado de Derecho. En el derecho positivo venezolano, la relación jurídica del empleado público se determina en primer lugar en la propia Constitución del 99, específicamente en sus artículos del 144 al 149, así como también en la Ley del Estatuto de la Función Pública que constituye el instrumento fundamental. Por supuesto, también está regulada en otras leyes de la República que sirven de marco normativo, como por ejemplo la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras y la Ley Orgánica de la Administración Pública. No sin antes, por supuesto, analizar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como también la Ley contra la Corrupción. Todo esto nos indica claramente que de manera paulatina y constante se puede hablar hoy en día con mucha propiedad de un verdadero sistema jurídico denominado de la función pública y por consiguiente de un derecho funcionarial sustantivo y adjetivo con todo lo que ello implica en el mundo de la sociedad, encargado, por supuesto, de regular las relaciones jurídicas derivadas del empleo público. La función pública como organización es un concepto completamente diferente y se refiere a la suma de recursos humanos puestos al servicio de una o de un conjunto de organizaciones público-administrativas. Esta suma de personas concretas opera dentro del marco institucional de la función pública, pero se encuentra ordenado para obtener los resultados específicos de su organización. En realidad, los funcionarios y empleados públicos están sometidos a dos órdenes normativos. En primer lugar, al orden jurídico institucional, determinador, junto al orden institucional informal del sistema de construcciones e incentivos. Y en segundo lugar, al orden organizacional,
determinado por los mandatos organizativos procedentes de la autoridad responsable de la eficacia y la eficiencia de la organización e investida de la potestad autoorganizatoria, así como por la cultura administrativa específica de cada organización. En consecuencia, la función pública hoy en día puede ser definida como la actividad realizada por personas naturales en nombre del Estado, sometida a un régimen estatutario o legal con el cual se garantiza la igualdad, la eficiencia, la formación de competencias para alcanzar la profesionalización de los servicios que brinda el Estado a través de sus órganos o entes adscritos a la administración pública. En cuanto a los funcionarios públicos, es menester indicar que la noción de funcionario es amplísima en la legislación venezolana. Sin embargo, no cabe lugar a dudas que su definición está vinculada al desempeño de una función pública que lleva a cabo un individuo en un ente de carácter público, sea esta una atribución legislativa, judicial, ejecutiva, contralora, fiscalizadora, etc. En todo caso, el elemento determinante a la hora de definir el funcionario público lo constituye la prestación de un servicio público en una institución pública. Según el artículo 3 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se entiende por funcionario toda persona natural que, en virtud de un nombramiento expedido por la autoridad competente, se desempeñe en el ejercicio de una función pública remunerada y con carácter permanente. De esta definición surgen tres elementos, a saber, en primer lugar, el sujeto, que no es otra que una persona natural, seguido por la investidura, que básicamente tiene que ver con el nombramiento derivado de la autoridad competente, y por supuesto la actividad desempeñada, que no es otra que una función pública remunerada y permanente. Para la doctora Hildegard Rondón de Sansó, la nota definitoria de funcionario público la da la función pública que ejecuta un individuo al servicio de un ente público, independientemente del poder público al cual preste sus servicios y al margen de que tal prestación de servicios sea eventual o permanente. El funcionario público es toda persona natural que está al servicio de la administración pública a criterio de esta jurista. Por su parte, el artículo 236 del Código Penal, a los efectos de la responsabilidad penal, considera como funcionario público a todo aquel que esté investido de función pública, sea esta transitoria, remunerada o gratuita y tenga por objeto el servicio a la República, a los estados, municipios o a algún establecimiento público sometido por la ley a la tutela de estas entidades. En este mismo sentido, el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción vigente también define lo que a los efectos de esa ley se considera funcionario o empleado público. En este contexto, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la ya referida sentencia número 943 del 15 de mayo del 2001, estableció textualmente lo siguiente, abro comillas, el funcionario público es quien cumple la función pública, la persona física que ejecuta las generalidades y particularidades del servicio. En otras palabras, es un agente del Estado en sentido lato, provisto de autoridad para el ejercicio de determinadas funciones, participa permanente o accidentalmente del ejercicio de la función pública, bien por elección popular o por nombramiento de la autoridad pública competente. En tal sentido, con su acción opera en representación del órgano público al cual está adscrito, expresa la voluntad de éste. Ahora, quien es funcionario público per se tiene esa cualidad las 24 horas del día. En palabras populares, esa cualidad se la lleva para su casa. Cierro comillas. Con respecto a los tipos de funcionarios públicos, es importante destacar que la propia Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 19 clasifica a los funcionarios entre funcionarios de carrera y funcionarios de libre nombramiento y remoción, siendo los funcionarios de carrera aquellos que, habiendo ganado el concurso público y habiendo superado el periodo de prueba y en virtud del nombramiento, prestan sus servicios remunerados y con carácter permanente en la administración pública.
Por su parte, los funcionarios de libre nombramiento y remoción son aquellos que pueden ser designados y removidos libremente de sus cargos, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública. Estos funcionarios ingresan a la función pública de manera excepcional, sin concurso, y no detentan estabilidad en su cargo, es decir, que pueden ser removidos por decisión discrecional del superior jerárquico. Agrega además el artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública que estos funcionarios de libre nombramiento y remoción podrán ocupar los siguientes cargos de alto nivel o de confianza: vicepresidente de la República, ministros, jefes de las oficinas nacionales, comisionados presidenciales, viceministros, directores generales, directores y demás funcionarios de similar jerarquía al servicio de la Presidencia de la República, de la Vicepresidencia Ejecutiva y de los ministerios, los miembros de las juntas directivas de los institutos autónomos nacionales, los directores y demás funcionarios de similar jerarquía en los institutos autónomos, los registradores y notarios, el secretario general de gobierno de los estados, los directores generales sectoriales de las gobernaciones, de las alcaldías y otros cargos de la misma jerarquía, y las máximas autoridades de los institutos autónomos estadales y municipales, así como también sus directores y funcionarios de similar jerarquía. Igualmente, el artículo 21 establece dos modalidades de cargos de confianza. En primer lugar, aquellos cuyas funciones requieren un alto grado de confidencialidad en los despachos de las máximas autoridades de la administración pública, de los viceministros, de los directores y de los directores o directoras o sus equivalentes dentro de esas instituciones. Y en segundo lugar, aquellos cuyas funciones comprendan principalmente actividades de seguridad del Estado, de fiscalización e inspección, rentas, aduanas, control de extranjeros y de fronteras. En este orden de ideas, también se pueden incorporar otras tipologías de funcionarios, a saber, los funcionarios públicos por elección popular, que son aquellos que ingresan a la función pública mediante un proceso eleccionario, diputados, presidente de la República, gobernadores, etc. Y, por supuesto, los funcionarios públicos por elección de segundo grado, que son aquellos que ingresan a la función pública mediante la designación efectuada por otros funcionarios públicos que previamente fueron seleccionados vía el sufragio. Por ejemplo, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los miembros del CNE, el Procurador General, el Contralor General, etc. En último lugar, tenemos también los funcionarios públicos por categoría de funcionamiento de hecho, que son todos aquellos que ingresaron a la administración pública antes de la entrada en vigencia de la Constitución del 99. Ahora bien, con respecto a la naturaleza jurídica de la relación existente entre el funcionario público y el Estado, es preciso indicar que la relación del empleado o del funcionario público con la administración es una relación especial, dinámica y formal, por cuanto convergen en ella una serie de mecanismos jurídicos que le confieren una plaza importante y detallada dentro y en la globalidad del ordenamiento jurídico. Esa relación o vínculo compete exclusivamente al derecho administrativo. En tal sentido, se puede afirmar con mayor propiedad que la naturaleza jurídica de esta relación es exclusivamente de derecho público. Uno de los inconvenientes que se plantean en la administración pública venezolana es su multiplicidad de regímenes, pues no existe un régimen único en materia funcionarial que englobe a todos los organismos públicos, cuestión que incluso se reitera en la actual Ley del Estatuto de la Función Pública. El artículo 1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública es categórico al precisar que tal normativa regirá las relaciones del empleo público entre los funcionarios públicos y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales. No obstante, en cada una de las ramas del poder público, la actuación funcionarial se rige por estatutos diversos, existiendo así una pluralidad de normas en una misma rama del poder público. La Ley del Estatuto de la Función Pública actual, si bien unificó la regulación del empleo público, también amplió las excepciones para su aplicación, estableciendo en su artículo primero las siguientes exclusiones. En primer lugar, no están sujetos a esta ley
los funcionarios y funcionarias públicas al servicio del Poder Legislativo Nacional, es decir, la Asamblea Nacional, los funcionarios a los que se refiere la Ley Orgánica del Servicio Exterior, los funcionarios al servicio del Poder Judicial, los funcionarios al servicio del Poder Ciudadano, los que están al servicio del Poder Electoral. De igual manera, no están sujetos a esta ley los obreros al servicio de la administración pública, ni tampoco los funcionarios al servicio de la Procuraduría General de la República, ni los funcionarios adscritos al CENIAT, al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, y por supuesto, tampoco están amparados por esta ley los miembros del personal directivo, académico, docente, administrativo y de investigación de las universidades nacionales. Igualmente resulta conveniente precisar que además de los funcionarios ya indicados, los cuales, como ya se dijo, están exceptuados de la aplicación de la ley del Estatuto de la Función Pública por mandato del artículo 1, no debe aplicarse esta normativa a los trabajadores al servicio de las empresas, fundaciones o asociaciones donde el Estado venezolano tenga una participación accionaria igual o mayor al 50% de su capital, pues por el régimen mixto que representan, toda su actividad funcionarial estará regida por la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras y o por sus normas estatutarias de personal en caso de que las tuvieran. Asimismo, la Ley del Estatuto de la Función Pública, con el propósito de evitar la proliferación de instrumentos funcionariales distintos a la ley, estableció en su artículo 2 que sólo por leyes especiales podrán dictarse estatutos para determinadas categorías de funcionarios. Esta suerte de reserva legal exige que la regulación de los funcionarios públicos exceptuados de su aplicación lo sean también mediante ley, produciéndose entonces una suerte de inconstitucionalidad sobrevenida en aquellos instrumentos reguladores de la relación funcionarial que no ostenten categoría de ley. Ahora bien, dejando aparte las consideraciones efectuadas, no cabe lugar a dudas que Venezuela ha acogido sin vacilaciones la denominada tesis estatutaria. En consecuencia, tanto el régimen general contemplado en la Ley del Estatuto de la Función Pública como los particulares o especiales en vigencia responden a tal orientación. En este orden de ideas, el artículo 6 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras estatuye textualmente lo siguiente: los funcionarios públicos y funcionarias públicas nacionales, estadales y municipales se regirán por las normas sobre la función pública en todo lo relativo a su ingreso, ascensos, traslados, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, estabilidad, jubilaciones, pensiones, régimen jurisdiccional y los beneficios acordados por esta ley en todo lo no previsto en aquellos ordenamientos. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas que desempeñen cargos de carrera tendrán derecho a la negociación colectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a ejercer el derecho a la huelga, de conformidad con lo previsto en esta ley, en cuanto sea compatible con la naturaleza de los servicios que prestan y con las exigencias de la administración pública. Los trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas al servicio de la administración pública nacional, estadal y municipal, centralizada y descentralizada, se regirán por las normas contenidas en esta ley, la de seguridad social y su contrato de trabajo. Los obreros y obreras al servicio de los órganos y entes públicos nacionales, estadales y municipales, centralizados y descentralizados, estarán amparados por las disposiciones de esta ley y la de seguridad social. El tiempo desempeñado en la administración pública nacional, estadal y municipal centralizada y descentralizada será considerado para todos los efectos legales y contractuales como tiempo de servicio efectivamente prestado y computado a la antigüedad. Cierro comillas y de esta manera
queda establecido el artículo 6 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. La Ley del Estatuto de la Función Pública constituye el instrumento normativo fundamental encargado de regular la relación de empleo público de los funcionarios de la Administración Pública Nacional, de la Administración de los Estados y de la Administración de los municipios. Dicho texto comprende tres sistemas. En primer lugar, el sistema de dirección y gestión de la función pública y la articulación de las carreras públicas. Todo lo relativo a este primer sistema está contenido en los artículos del 4 al 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. De conformidad con esta normativa, corresponde al presidente de la República ejercer la dirección de la función pública en el Poder Ejecutivo Nacional. A los gobernadores y alcaldes ejercerán la dirección de la función pública en los estados y municipios respectivamente. En los institutos autónomos, sean nacionales, estatales o municipales, la ejercerán sus máximos órganos de dirección, mientras que la gestión de la función pública corresponde al vicepresidente ejecutivo, los ministros, gobernadores y alcaldes. En segundo lugar, está el sistema de administración de personal, que comprende la planificación de recursos humanos, reclutamiento, selección, ingreso, capacitación, evaluación, sueldos, permisos y régimen disciplinario. Todo este sistema está contenido en los artículos del 40 al 91 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. El Ministerio del Poder Popular, con competencia para la planificación, es el organismo responsable de planificar el desarrollo de la función pública en los órganos de la Administración Pública Nacional. Corresponde entonces a este ministerio asistir al presidente en el ejercicio de las competencias que le acuerda la ley, así como evaluar, aprobar y controlar la aplicación de las políticas en materia de función pública mediante la aprobación de los respectivos planes. Y por último, tenemos el sistema referido al contencioso funcionarial, previsto en los artículos 92 al 111 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual, por supuesto, agrupa todas las normas adjetivas que regulan el proceso judicial para dirimir los conflictos o controversias de naturaleza laboral que se susciten entre los funcionarios públicos y el Estado. Además, prevé todo un sistema judicial revisor de la actividad administrativa funcionarial, esto es, la relativa a la relación profesional entre la administración pública y los funcionarios públicos. Con respecto a los requisitos para el ingreso a la administración pública, el artículo 17 de la Ley del Estatuto de la Función Pública prevé de manera taxativa lo siguiente. En primer lugar, ser venezolano o venezolana, ser mayor de edad, tener título de educación media diversificada, por supuesto no estar sujeto a interdicción civil o inhabilitación política, no gozar de jubilación o pensión otorgada por algún organismo del Estado, salvo para ejercer cargos de alto nivel, en cuyo caso deberá suspenderse dicha jubilación o pensión. Se exceptúan de este requisito la jubilación o pensión proveniente del desempeño de cargos compatibles. Por supuesto, el aspirante deberá reunir los requisitos correspondientes al cargo, cumplir con los procedimientos de ingreso establecidos en la ley y en el reglamento si fuera el caso, presentar declaración jurada de bienes, esto con el propósito de poder determinar el comportamiento patrimonial del funcionario durante el ejercicio del cargo y, por supuesto, los demás requisitos establecidos en las leyes. Por otra parte, con respecto a los deberes funcionariales, los mismos consisten en desempeñar las tareas inherentes al cargo en el lugar, tiempo y en la forma establecida por las normas vigentes y el incumplimiento de los mismos, lógicamente, daría lugar al ejercicio del régimen disciplinario. En materia funcionarial se entiende por deber la obligación del funcionario o empleado público de cumplir cabalmente con las obligaciones inherentes al cargo estipuladas en los estatutos respectivos. Tales deberes se sistematizan en 5 categorías. En primer lugar, el deber de fidelidad hacia la función pública.
Este deber está contenido en el artículo 145 constitucional, así como también en el artículo 34, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en los artículos 13 y 14 de la Ley contra la Corrupción. Según estos postulados, todo funcionario público en el ejercicio de su cargo se debe con absoluta fidelidad a la colectividad para la cual sirve, sin importar la orientación política que el público pueda tener. Incluso ningún funcionario público podrá realizar propaganda política o ejercer coacción política con motivo del desempeño de sus funciones, así como tampoco ostentar distintivos que lo acrediten como miembro de un partido político. Es decir, deben generar o deben en todo caso demostrar neutralidad o apoliticismo político. El deber de fidelidad se extiende al total de las prohibiciones previstas en el artículo 34 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. En segundo lugar, tenemos los deberes que emanan del ejercicio del cargo, contenidos, por cierto, en el artículo 33 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Entre ellos tenemos lo siguiente: prestar los servicios personalmente con eficiencia, acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos del funcionario, cumplir con el horario de trabajo, prestar la información necesaria a los particulares en aquellos asuntos y expedientes en los que tengan algún interés legítimo, guardar en todo momento una conducta decorosa y observar en las relaciones con sus superiores o sus subordinados y con el público en general toda la consideración, el respeto y la cortesía debidas, guardar la reserva, la discreción y el secreto que requieran los asuntos relacionados con las funciones que tengan atribuidas a los funcionarios públicos, dejando a salvo, por supuesto, lo previsto en el numeral 4 de este artículo. Vigilar y conservar y además salvaguardar los documentos y bienes de la administración pública que le han sido confiados para su guarda, uso o administración. Además, deberán cumplir con las actividades de capacitación y perfeccionamiento destinados a mejorar su desempeño. Deberán también poner en conocimiento de sus superiores aquellas iniciativas que estimen útiles o convenientes para la conservación del patrimonio nacional, para el mejoramiento de los servicios y cualesquiera otras que incidan favorablemente en las actividades a cargo del órgano o ente donde desarrollan sus actividades. Por supuesto, deberán inhibirse del conocimiento de los asuntos cuya competencia esté legalmente atribuida en aquellos casos donde personalmente o el cónyuge o el concubino o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tuvieran un interés en un asunto en especial. Cuando hubiere una amistad o enemistad manifiesta con cualquiera de las personas interesadas que intervengan en un asunto, o cuando hubieran intervenido como testigos o peritos en un expediente cuya resolución estén tratando, o como funcionarios hubieran manifestado previamente su opinión en el mismo, de modo que pudieran prejuzgar la resolución del asunto, o tratándose de un recurso administrativo que hubieran resuelto o intervenido en la decisión del acto que se impugna. También deberán inhibirse cuando tuvieran una relación de subordinación con funcionarios directamente interesados en el asunto. En este caso, el funcionario público de mayor jerarquía en la entidad donde curse un asunto podrá ordenar de oficio o a instancia de los interesados a los funcionarios incursos en estas causales que se abstengan de toda intervención en el procedimiento, designando por supuesto al funcionario que va a continuar conociendo el expediente. En general, con respecto a los deberes que emanan del cargo, los funcionarios públicos deberán cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, las leyes, los reglamentos, los instructivos y las órdenes que deban ejecutar. En tercer lugar, tenemos el deber de obediencia, contemplado o previsto en el artículo 33, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Este deber se enmarca dentro de aquellos inherentes al cargo contemplados en el artículo 33 de la Ley del Estatuto, específicamente en el numeral 2, en tanto que todo funcionario está en la obligación de acatar las órdenes e instrucciones emanadas de sus superiores jerárquicos. Esto es lo que se conoce a nivel de derecho administrativo como la obediencia debida. En cuarto lugar, los funcionarios públicos deben observar buena conducta, de conformidad con el artículo 33, numeral 5 de la Ley del Estatuto.
Esta subespecie de deberes inherentes al cargo, contemplada en este numeral, alude a la conducta decorosa que debe mantener el funcionario público en todo momento y la cortesía y consideración debida a sus superiores, a sus subordinados y en general al público. Existen también una quinta categoría de general referida a otros deberes. Y en este punto, el artículo 33, numeral 11 de la Ley del Estatuto de la Función Pública alude a los deberes generales de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, específicamente aquellos referidos a los actos y a los procedimientos administrativos de conformidad con la LOPA y la Ley Orgánica de la Administración Pública, tales como informar al público sobre los fines, el funcionamiento, competencia de los órganos y servicios donde prestan servicio, respetar el orden en que son sometidos los asuntos, inhibirse cuando sea necesario de acuerdo con las causales ya explicadas, tramitar y resolver con celeridad las peticiones de su competencia, permitir el ejercicio del derecho a la defensa de los particulares, facilitando el acceso a los expedientes, por supuesto, salvo las limitaciones de ley, presentando documentos o permitiendo la presentación de documentos y pruebas, la obtención de certificaciones, etcétera. Dar oportuna y adecuada respuesta de conformidad con el artículo 51 constitucional, concatenado con el artículo 2 de la LOPA y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Resolver los recursos administrativos y, por supuesto, ajustarse a las normas atributivas de competencia, constatar la veracidad de los supuestos de hecho que han sido sometidos a su consideración, tipificar correctamente las bases legales en las cuales se enmarcan esos supuestos de hecho, justificar y motivar adecuadamente, determinar el contenido y el alcance de los actos administrativos y, por supuesto, respetar el espíritu e intención del legislador. Frente a estos deberes u obligaciones están los derechos que ostentan los funcionarios públicos. Acá podemos conseguir dos categorías. En primer lugar, los derechos inherentes a cualquier funcionario público, a todos los funcionarios públicos. Estos derechos están contemplados en los artículos del 22 al 29 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Y en este sentido, todos los funcionarios públicos tienen derecho a ser informados por su superior inmediato sobre cuáles son los fines que persigue la organización y cómo es el funcionamiento de la unidad correspondiente y cuáles son las atribuciones, los deberes y las responsabilidades que les incumben. También tienen derecho, por supuesto, a percibir una remuneración correspondiente al cargo que desempeñen, así como también a disfrutar de una vacación anual cuya duración dependerá del tiempo de servicio. Tendrán derecho a una bonificación de fin de año, derecho a permisos y licencias que pueden ser con o sin goce de sueldo, con carácter obligatorio o potestativo. Tendrán derecho a obtener el beneficio de la jubilación por límite de edad y por años de servicio, y tendrán derecho a los mismos beneficios contemplados en la Constitución Nacional, en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras y o su reglamento en lo referido a la prestación de antigüedad y las condiciones para su percepción, es decir, un derecho a una prestación de antigüedad en caso de retiro. Por supuesto, también tendrán derecho, en el caso de las féminas, al descanso pre y postnatal que corresponde según la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y trabajadores, y bueno, en el caso de los funcionarios masculinos, pues también tendrán derecho a ese descanso postnatal en caso de que su pareja pues haya dado a luz, ¿ok? Frente a estos derechos que corresponden a cualquier categoría de funcionarios públicos, también tenemos una categoría de derechos exclusivos de los funcionarios de carrera en ejercicio de sus cargos de carrera. Estos derechos exclusivos están previstos en el artículo 30, 31 y 32 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y no son otros que los siguientes. En primer lugar, el derecho a la estabilidad que ostentan los funcionarios de carrera, quienes no pueden ser retirados sino por causales expresas y previa sustanciación, por supuesto, de los procedimientos y de los expedientes respectivos.
El segundo derecho exclusivo de los funcionarios de carrera es el derecho al ascenso. Y en tercer lugar, el derecho a la organización sindical, es decir, a la solución pacífica de sus conflictos, a la convención colectiva y a la huelga de conformidad con la ley del Estatuto de la Función Pública. Frente a estos deberes y derechos, tenemos también las prohibiciones de los funcionarios públicos. En este sentido, el artículo 34 de la Ley del Estatuto de la Función Pública prevé las siguientes prohibiciones a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no podrán celebrar contratos por sí, por personas interpuestas o en representación de otros con la República, con los estados, con los municipios y con las demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estadales, por supuesto, salvo las excepciones que establezca la ley. Tampoco podrán, de acuerdo con este artículo, realizar propaganda, coacción pública u ostentar distintivos que los acrediten como miembros de un partido político, todo ello en el ejercicio de sus funciones. No podrán intervenir tampoco de manera directa o indirecta en las gestiones que realicen las personas naturales o jurídicas, sean públicas o privadas, que pretendan celebrar cualquier contrato con la República, con los estados, los municipios y con las demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estadales. Y por último, no podrán los funcionarios públicos aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin que preceda la correspondiente autorización de la Asamblea Nacional. Al margen, o mejor dicho, frente a estas prohibiciones están también las incompatibilidades de los funcionarios públicos. En este orden de ideas, el artículo 35 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que los funcionarios públicos no podrán desempeñar más de un cargo público remunerado a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes determinados por la ley. La aceptación de un segundo destino implica la renuncia del primero, salvo, por supuesto, cuando se trate de suplentes mientras no reemplacen definitivamente al principal. Con respecto a las pensiones, cabe recordar lo dispuesto en el artículo 17, numeral 5, que al establecer los requisitos para ejercer los cargos regulados por la Ley del Estatuto de la Función Pública, señala que el funcionario público no podrá gozar de jubilación o pensión otorgada por algún organismo del Estado, salvo para ejercer cargos de alto nivel, caso en el cual deberán suspender dicha jubilación o pensión proveniente del desempeño de cargos compatibles. En lo relativo a los contratos de trabajo en la administración pública, es necesario, en primer lugar, mencionar los antecedentes de esta figura. Anteriormente, bajo la vigencia de la Ley de Carrera Administrativa, el contrato constituía una vía de ingreso a la función pública. Incluso algunos autores denominaron la relación contractual en la administración pública como una relación funcionarial encubierta, pues anteriormente se estimulaba la contratación como medio para burlar los procesos de ingreso en la administración pública y sus límites presupuestarios, creándose entonces dos tipos de contratados, los que ingresaban por mérito y los que ingresaban por camaradería. También se aplicaba la figura del contrato para disminuir recursos presupuestarios en beneficios socioeconómicos del personal o para disminuir la carga burocrática de los funcionarios de carrera. En diversas oportunidades, la jurisprudencia venezolana de manera uniforme había manifestado su rechazo hacia esta modalidad, estableciendo que el verdadero carácter de los contratados era el de figuras de dudosa legalidad. Así, por ejemplo, la Corte Primera en lo contencioso administrativo, mediante sentencia del 17 de enero del año 91, expresó que ciertamente era un hecho frecuente que la administración pública recurriera a la contratación de empleados, obligándolos a laborar diariamente, a cumplir un horario determinado, ocupando los encargos previstos dentro del manual descriptivo de cargos e imponiéndole
las obligaciones previstas en la ya derogada Ley de Carrera Administrativa, con lo cual estimaba que ese tipo de contrataciones no constituía otra cosa que un nombramiento simulado, por lo cual debía considerarse al contratado como un verdadero funcionario público. Igualmente, en sentencia del 16 de abril del 91, la Corte Primera en lo contencioso sostuvo que el hecho de que la administración pública utilizara la vía de la contratación para ocupar aquellos cargos que estaban previstos en el manual descriptivo constituía una irregularidad. Incluso en esa misma sentencia, la Corte ratificó que la administración bien podía proceder a la contratación de empleados, pero únicamente cuando ameritara obtener determinados servicios que no estuvieran contemplados en el sistema de clasificación de cargos, en cuyo caso, aun y cuando el contratado ejerciera una función pública, no podía considerarse como funcionario público y por lo tanto el régimen aplicable era el de la Ley Orgánica del Trabajo, por supuesto vigente para la fecha de esa decisión. Esta situación, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 99, cambió sustancialmente, pues el artículo 146 constitucional prevé de manera taxativa que el ingreso de los funcionarios públicos a los cargos de carrera será por concurso público. Incluso la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 27 de marzo del 2003, número 902, con ponencia del magistrado Perkins Rocha, modificando, por cierto, el criterio sostenido hasta la fecha, sostuvo textualmente que el funcionario que ha ingresado irregularmente, bien por designación o bien por contrato, tiene derecho a percibir los beneficios económicos derivados de su efectiva prestación de servicio. En lo que atañe a su estabilidad y los derechos derivados de ésta, no puede asimilársele a un funcionario de derecho, tal y como lo prevé la Constitución Nacional y la Ley del Estatuto de la Función Pública. La Ley del Estatuto de la Función Pública, a diferencia de la derogada Ley de Carrera Administrativa, consagra un título dedicado exclusivamente a la regulación del personal contratado, previsto en los artículos del 37 al 39. En consecuencia, en Venezuela solo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos casos que se requiera un personal altamente calificado para realizar tareas específicas y por un tiempo determinado. El régimen aplicable al personal contratado será aquel previsto en primer lugar en el respectivo contrato y de manera supletoria en la legislación laboral vigente. De manera expresa, nuestro ordenamiento jurídico prohíbe la contratación de personal para realizar actividades propias de los funcionarios públicos. Ya por último, debemos referirnos al contencioso funcionarial. Básicamente, este procedimiento tiene por objeto dirimir las controversias suscitadas entre los funcionarios públicos y el Estado con ocasión del empleo público. Así las cosas, la Ley del Estatuto de la Función Pública contempla las normas adjetivas que garantizan el debido proceso para el funcionario público en caso de que éste sea objeto de alguna medida disciplinaria de amonestación y o de destitución. El proceso contencioso funcionarial se inicia mediante querella y se encuentra subordinado a una serie de reglas procesales de modo, tiempo y lugar, con la finalidad de imprimirle celeridad a la decisión que debe recaer en cada caso concreto. En consecuencia, toda reclamación proveniente del empleo público de los funcionarios nacionales, estadales y o municipales se encuentra atribuida a los tribunales con competencia en materia contenciosa administrativa, sin importar la categoría del funcionario público del cual se trate. El objeto de la querella funcionarial es amplísimo y abarca todos los motivos que se susciten con ocasión de la aplicación de la Ley del Estatuto de la Función Pública, inclusive
cualquier reclamación de funcionarios o aspirantes cuando éstos consideren lesionados sus derechos por actos, hechos u omisiones atribuibles a los órganos que conforman la administración pública. De manera que el ámbito de la querella funcionarial se determina según un criterio objetivo, considerando cualquier pretensión que se suscite en el marco de una relación funcionarial con independencia del contenido de esa pretensión y del acto, hecho u omisión administrativa que la motive. Asimismo, la Ley del Estatuto de la Función Pública confiere al contencioso administrativo funcionarial la competencia para ejercer en primera instancia, con jurisdicción a nivel nacional, el control judicial de los actos y las actuaciones de la Administración en ejercicio de la función pública. Todo lo relativo al procedimiento contencioso administrativo funcionarial se encuentra regulado en los artículos del 92 al 111 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. De esta manera hemos concluido el tema número 14 del programa, el cual espero sea de utilidad para todos.